¡Saludos! Bienvenido a La Sala de Espera Podcast. Saludos, estimados amigos. Aquí estamos nuevamente en La Sala de Espera Podcast. Como de costumbre, sus amigos y servidores Leo Gómez y Yelmerson. Bienvenido, Yelmerson, y bienvenidos todos. Saludos, agradecido con Dios por estar aquí nuevamente en un nuevo capítulo de La Sala de Espera. Ok, bueno, vamos en el día de hoy a tener un programa un poco distinto a lo acostumbrado. Hemos recientemente aclarado de que La Sala de Espera no es un programa educativo, sino un programa de entretenimiento. En este episodio de hoy vamos a llevar un poquito el contenido de hoy, de específicamente este episodio, a hacer un poquito más educativo, porque ya que venimos hablando, Jermerson, de la creación de contenidos, vamos hoy a dar un aporte a los creadores de contenido que se identifican con el contenido podcasting, es decir, los que hacen el formato de podcast. He notado, Jermerson, no sé si te ha pasado a ti lo mismo, que muchas veces hay como confusión con relación a qué realmente es un podcast, cómo se caracterizan los podcasts, cómo se estructura un podcast, y a veces llamamos podcast a cosas que realmente, o a contenido que realmente no lo son. Por eso hoy les invitamos, estimados amigos, a toda nuestra audiencia, con el mismo entusiasmo de siempre, a participar con nosotros en esta conversación. Hoy entonces nuestro tema es origen y evolución del podcast. Los podcasts surgieron por allí a principios de la década del año 2000 y revolucionaron la forma de consumir el contenido auditivo. El podcasting se remonta a la convergencia de dos elementos claves. Número uno, la tecnología RSS, que es una forma de compartir información de sitios web, y el auge del Internet. Del auge del Internet fue nuestro primer episodio, ¿recuerdas, Yelmerson? Estamos hablando Sí, acerca recuerdo. de la llegada y ese auge del Internet. Y bueno, en aquel entonces se acuñó, hay variantes en cuanto a quienes originaron este término, pero se acuñó la fusión de dos palabras porque este tipo de contenido estuvo muy relacionado con Apple y sus dispositivos iPad. Entonces, por medio de los iPad es donde comenzó a distribuirse o a reproducirse el contenido de los definidos como podcast. Entonces se fusionó de la palabra iPad y del broadcast, que es la palabra en inglés que significa transmisión. A fusionar esas dos palabras sale la palabra podcast, y básicamente un podcast, para quienes nos escuchan, se trataba de una especie de evolución del formato radial, que en las emisoras de radio siempre se trabaja en vivo. Entonces los programas de radio siempre eran programas en vivo, emisiones en vivo, y ahora esta evolución, este boom de la tecnología venía a permitir que el programa, tipo programa de radio, se pudiera colocar en un sitio web donde la persona pudiera tener fácil acceso periódicamente y además descargar ese contenido. Así que se hizo muy famoso el formato de podcast para aquel momento, Yelmerson. Sí, te iba a comentar, sé que muchas veces, como esto ha ido evolucionando, el origen o el saber realmente qué es un podcast se ha perdido. Muchas veces nosotros nos confundimos y no sabemos realmente qué es un podcast. Me parece algo interesante porque el Internet, porque dio es el boom o el impulso a que se crearan los podcasts. ¿Por qué? Porque simplemente podías almacenar información en la red y el que la quisiera escuchar simplemente accede en el momento necesario. Y eso se permitió a través de la tecnología RCS o la tecnología web, porque RCS es un formato que trabaja bajo el lenguaje XML, que es un lenguaje utilizado para programación de páginas web. Así es. Y bueno, una de las cosas que debe tener todo aquel que desea hacer un podcast claro es que originalmente un podcast, vamos a definir ahora qué es un podcast, es un formato de audio, es un archivo de audio. El podcast es una serie de episodios grabados en audio y distribuidos a través de Internet
facilitando así la suscripción y descarga periódica. Es decir, fue una innovación porque, bueno, regularmente ya aquí nos vamos un poquito a antaño, ¿no? Un poquito retro. La gente en aquel entonces, cuando no había tanta situación con la internet y los medios de comunicación como la televisión, recuerdo que la radio es más antigua que la televisión y las personas andaban por la calle con sus aparaticos de radio. Eh, yo llegué a escuchar mucho el término de radionovelas. O sea que Sí, es un tipo novela, de... tú nunca llegaste a escuchar Martín Valiente por Radio Rumbo. No, nunca llegué a escucharlo porque, claro, ya en mi época se veían eran telenovelas, Sí, porque sí. anteriormente eran radionovelas. Yo de niño sí conocí las radionovelas. Amor, tú no habías nacido todavía cuando No, no, daba no, yo Martín no. Valiente por Radio Rumbo. Todas las mañanas. Eso era fino, ese tipo de contenido radial. Entonces, ¿qué es lo que representaba la radio en aquel entonces? Era como una especie de acompañante. Bueno, yo no sé. Hay personas que tienen la costumbre, yo también lo he practicado, más que antes lo hacía más que ahora, que a veces tú estás ocupado en tu casa haciendo tareas o en el mismo trabajo, en la oficina, donde sea, y tú tienes el televisor encendido o en aquel entonces era un aparato de radio, y eso estaba allí como que mientras tú estás en tu actividad es como una especie de Mm. compañía. O sea, por eso era totalmente auditivo, no tenía nada que ver con imágenes y ese era el uso real. Cuando llega el podcast, permite entonces que eso que tenías que escucharlo en vivo y en directo, pudieses entonces descargarlo, tenerlo en una plataforma donde se publica periódicamente porque son series de audio y entonces allí tú podías descargar los episodios y el mismo concepto, el que el podcast era para que la persona pudiera prestar atención al audio y que no le impidiera realizar sus actividades. De hecho, lo escucha la gente mientras va manejando, así sea moto, lo que sea, puede ir escuchando un programa podcast. Esa era la esencia del podcast. Claro. En sí, el podcast es un programa de radio, pero lo que cambia es el medio de transmisión, porque en vez de escucharlo en vivo, simplemente lo escuchas cuando tú quieres o el usuario desea. Esa es la Exactamente. única diferencia. Exactamente, y cumplía la misma idea, el concepto era el mismo de los programas radiales. Entonces, con la llegada del podcast, bueno, hubo un crecimiento rápido de este tipo de plataformas, como iTunes, que fue la primera de las más famosas plataformas de distribución de podcast, luego Spotify, y esto facilitó su distribución y la proliferación de este tipo de contenidos a través de los dispositivos móviles, como los smartphones, las tabletas, y todo esto impulsó el consumo de los podcasts, que hasta este momento se ha mantenido como un tipo de contenido de bastante consumo. Existe una amplia gama de géneros y temáticas, desde noticias, análisis, hasta comedia, ficción, entrevistas. El tipo de podcast es muy variado. Sobre todo hay ciertas características que identifican un podcast, que aquí viene como la parte más educativa, que yo quiero que mis amigos creadores de contenido le presten mucha atención. Vamos a ver qué características identifican a un podcast. La primera cosa que identifica a un podcast, como ya lo hemos dicho, es su formato en audio. Podcast, Ujú. sinónimo de archivo de audio. Luego viene la distribución digital, es decir, lo puedes ubicar, lo puedes conseguir en plataformas que son directorios donde se suben por los creadores de contenidos los podcasts y se descargan o se escuchan también en línea Una vez. por los consumidores del contenido. Luego viene otra característica, o sea, esas son las dos principales características. Luego viene la característica de ser un contenido diverso y flexible sobre todo. Tú sabes que, por ejemplo, la creación de contenido en video, en formato de video tradicional, pues lleva una estructura como más rígida, un guión y toda una serie de cosas que van como muy pautadas, mientras que el podcast tiene como una flexibilidad en el sentido del desarrollo. Sí tiene una estructura que tiene que ver con la introducción, que tiene que ver con la presentación del programa, que tiene que ver con un desarrollo y luego tiene que haber una conclusión. Hay cortinas, cortinillas también le llaman. Hay distintos elementos que vienen del concepto radial que identifican al programa podcast, pero básicamente son tres tiempos: introducción, desarrollo, conclusión. Eso básicamente define o es la estructura básica de un podcast, y su contenido entonces, además de ser flexible,
está muy relacionado con el tema de la conversación y la narrativa. Es decir, un podcast puede ser un contenido de varios presentadores, dos o más. Aquí en nuestro podcast se trata de nosotros dos presentadores, ¿verdad? En una conversación, pero también hay podcasts que son unipersonales, donde más que todo es como la narrativa, es un relato, en forma de relato. Hay podcasts de historias de terror. Saludamos a Ivana, la reina del Yo terror, justamente pensé en ella cuando mencionaste eso, a la reina del terror. al estilo de la reina del terror, Ivana. Relatos, ese tipo de relatos es un podcast, o sea, se puede estructurar en forma de podcast y también existen distintos tipos de podcast que hace una sola persona contando historias. Siempre son relatos, relatos de la vida real, distintos tipos de relatos. Este contenido es diverso, de distintas temáticas, hasta donde la imaginación pueda llegar, entre otros muchos contenidos. Los presentadores son, como se dice, el alma de la fiesta, son los que conducen, son los que le dan vida. O sea, si tú quitas los presentadores de un podcast, ya no es podcast, ya el contenido está basado en los presentadores, en la conversación, y por eso es que yo digo, Jelmerson, que la temática de un podcast debe ser algo interesante. Tratamos de traer para ustedes, estimados amigos, temas de interés social para que capte la atención de la audiencia, porque yo he visto podcasts, casualmente estaba viendo antes de grabar hoy, el podcast de alguien que pone en el título algo que cuando yo comienzo a ver el podcast empezó a hablar de cualquier cosa menos de lo que puso en el título, saltaba de una cosa para otra y hablando de cosas que a mí en lo particular no me interesaban porque yo entré por lo que decía el título específicamente. Y creo que debe ser una temática, ¿no crees tú, Jelmerson, que sea interesante para que la persona que se quede? Claro, sí, sí, por supuesto que debe ser interesante y como hacemos acá, tratemos de aportar algo, algo de valor, de aparte del entretenimiento, porque esto es Así, más un conversatorio, entretenimiento, pero tratamos de aportar algo de valor, algo que te dé a pensar. sí, sí, porque muy poca gente tiene la capacidad de sentarse a escuchar, sino que, sobre todo en estas plataformas, la gente que está acostumbrada al contenido rápido, deslizar, O deslizar, TikTok, TikTok, pasa, 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 pasa. Y a la final no consumes nada, sino que todo es rápido, rápido. claro. Eso en sí crea una problemática a la humanidad, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo creo que vamos a tener que hacer próximamente un episodio relacionado con esto de la tendencia a comida rápida, como yo acabo de decir, ¿no? Sí, 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 es un buen tema. Buen tema que surgió ahorita de otro tema. Bueno, vamos a preguntar a la Pero, audiencia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les interesaría el tema comida rápida digital? interesante. Bueno, y por qué no, lo bueno y lo malo, por decirlo así. Así es, siempre tratamos de contrastar una cosa con otra. Bueno, otra de las características, Jamerson, que debe caracterizar, valga la redundancia, a un podcast es que es una serie de episodios. Es decir, por eso es que siempre un podcast decimos episodio 1, episodio 2, episodio 3, porque regularmente o van de acuerdo a una temática o van de acuerdo a un tema que se va desarrollando progresivamente. Una línea conductiva. Otra de las cosas que caracteriza un podcast, aunque esto también tiene que ver con todos los tipos de contenido que se hacen hoy día en Internet, es la interacción. Los podcasts, como se trata de una conversación, deben incorporar la interacción con la audiencia. Otra cosa importantísima, creo que esto sí le importa a todo creador de contenido, es la monetización de los podcasts. ¿Cómo se monetiza un podcast? Bueno, los podcasts pueden financiarse o monetizarse de diversas maneras. Pues básicamente la monetización consiste en el tema de la publicidad, de que la gente compre espacios para poner su publicidad o que sea un patrocinio. Nosotros siempre estamos abiertos al patrocinio. Es bonito cuando una marca, un emprendimiento X, le gusta tu programa y entonces intercambia el apoyo económico por medio de la publicidad, la misma publicidad que sirve como patrocinio. Esa marca se hace patrocinadora del programa, en este caso un podcast. También se pueden hacer suscripciones de pago, hay plataformas, o lo más sencillo que es los donativos. Este podcast, como cualquier otro, puede recibir donativos voluntarios de la audiencia. Es muy similar a lo que es la radio, porque la radio, el fuerte es eso, el patrocinio, que siempre haya alguien invirtiendo, etcétera, o haciendo publicidad.
Pero aquí en los podcasts se agrega que, digamos que las virtudes de las mismas plataformas, pues que te permiten hacer donaciones, ganar a través de la misma plataforma como tal. Pero en sí, lo principal sería el patrocinio, que están invitados a hacer todo lo que quiera a este podcast también. Otra cosa más que quería agregar era que básicamente lo que define el tipo de podcast es el contenido, el tipo de contenido que se está llevando a cabo, que puede ser muy variado y demasiado extenso. Así es. Entonces, en síntesis, repito, los podcasts se caracterizan por formato de audio, distribución digital, temática diversa, estructura flexible, conducción por parte de uno o más presentadores, publicación en forma de episodios serializados, una serie de audio. La frecuencia de publicación también es una de las características por ser una serie. Y bueno, esta producción de un podcast puede ser desde lo más profesional hasta una producción tipo casera con un telefonito, con una camarita, una cosa muy sencilla. Y de igual manera son podcasts, aunque haya diferencia en el tema de la calidad de la producción. Otra cosa ya para ir concluyendo, y creo que en este campo vamos a innovar un poquito, porque, bueno, tengo conocimiento de que es bastante desconocido, son muy pocas las personas que conocen el tema de la evolución del podcast, porque hay que enfatizar, podcast igual a archivo de audio, contenido auditivo. Y bueno, y entonces, ¿por qué le llaman podcast a esos videos como los nuestros o a tantos videos que hay en YouTube o en plataformas audiovisuales que le llaman podcast? El podcast vino a evolucionar por motivo de la demanda del contenido audiovisual, del consumo de contenido audiovisual. Primero, evolucionó la radio para el contenido podcast. Ahora el podcast se fusiona con el contenido video, que la tecnología y el avance cada vez van más hacia adelante. Y bueno, ya no solamente la audiencia se conformaba con el audio, sino que ahora este consumo de contenido en video, bueno, se hizo necesario que el podcast se adaptara a esto, a la demanda del contenido en video. Y bueno, fusionó el audio del podcast con el contenido en video y nace lo que se conoce como el video podcast. Entonces, un video podcast, para resumir un poco esa palabra, se identifica como un videocast. Videocast es lo mismo que video podcast. Pero quiero hoy informarles que, y este es el término que digo que casi nadie conoce y mucho menos usa, que la palabra videocast, que significa video podcast, también se puede reducir más y queda como podcast. Yo debo confesar que no sabía esto sino hasta hace poco. Hasta hace poco, investigando, fue que me encontré con que, así como hay blog con B alta, que son los blog escritos, también hay blog con V o V Ujú, pequeña, que es de verdad. videoblog. Así también sucede con el podcast. Cuando usted escribe podcast, se está refiriendo a archivo de audio, y cuando escribe podcast con B pequeña o V, como dicen los españoles, se refiere a un video podcast. Y nosotros en la sala de espera y este servidor en los contenidos de podcast que está realizando desde hace tiempo, voy a comenzar, ya lo he hecho en algunas ocasiones, a utilizar el término podcast. ¿Qué te parece el podcast? El, bo- el boca, mira, yo no puedo tomar boca, pero, pero claro, me parece muy interesante porque todo ha ido evolucionando. Fíjate que como se busca reducir las palabras, por supuesto que se puede confundir la palabra podcast de la bebida a videocast, y en realidad esto es un videocast, aunque, claro, lo que yo quería agregar anteriormente, lo que lo habías comentado, es que a pesar de que es un videocast, sigue haciendo más énfasis en la parte auditiva. Es decir, que no, tampoco es tan necesario que lo veas para poder disfrutar de este contenido. Me parece que se rompe bastante con el tema del concepto de podcast, lo esencial, lo original, de que la gente puede Ujú. utilizar un podcast para mientras está ocupado. Ya cuando pones muchos elementos visuales, se obliga a la persona a Ah, estar tienes que verlo. viendo la pantalla. Tienes que estar allí. Entonces, en ese sentido, el podcast o videocast ha roto un poco con esa parte esencial, original del podcast, que es la no necesidad de estar atentos al dispositivo reproductor para consumir el contenido. O sea, lo puedes ver y escuchar al mismo tiempo o simplemente escuchar. O sea, cualquiera de las dos es válida, sin que Así se es. pierda
el contenido como tal. Muy bien, lo cierto del caso es que vino el video a repotenciar y a enriquecer la experiencia del consumo de los podcasts. Y aunque hoy a todos estos contenidos, sean audiovisuales o auditivos, les dicen podcast, creo que es bueno. Mi recomendación en el aspecto educativo es que nos adaptemos y avancemos también, no nos quedemos atrás. La tecnología avanza, pero a veces nosotros nos vamos quedando atrás en los conceptos. Entonces, si le seguimos llamando podcast a los video podcast, a los videocasts o a los podcasts, estamos quedándonos atrás en el concepto, porque ya este concepto de podcast evolucionó, y si no es un archivo únicamente que de audio, ya deja de ser un podcast para venir a ser un videocast o podcast. Bueno, hasta aquí creo que es suficiente información. Tus palabras finales, Jemerson, para irnos. Mira, no se pudiera usar el término broadcast. Está bien raro, bien raro. Bueno, fíjate que ahora que tú me dices eso, yo ya la utilicé en mi canal de blog personal. Me defino como un blogcaster. Como soy, me considero blogger y podcaster, entonces yo fusioné blogger y podcaster y puse blogcaster. Pero con BV, Con BV. B pequeña, sí, un blogcaster. Sí. Bueno, nosotros no nos queda más que invitar a la audiencia a sus comentarios, a sus opiniones. Esperamos que esta conversación les resulte tan relajada como a nosotros, y al mismo tiempo educativa para aprender cosas que de pronto uno nunca había escuchado, como por ejemplo la palabra podcast. Nos vamos entonces. Sí, no, bueno, hasta luego. Hasta la próxima.